tal? Bienvenidos y bienvenidas a TV Noticias, 11 horas en punto, ¿no? Sí, más o menos en esa hora estamos. Sí, 11:01 en punto. Comenzamos esta edición de TV Noticias aquí en TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Ayer en la mañana preguntamos por las cifras de pobreza en la región del Biobío y se nos dijo que todavía no estaba hecha la baja regional. Las cifras llegaron ayer tarde. Y dan cuenta, fíjese, todo esto en el contexto de la encuesta CACEN, que mide la pobreza en Chile, entre otras cosas. Da cuenta de que en la región del Biobío ha habido un aumento de 0,9% o puntos de personas en situación de pobreza. Y la pobreza extrema aquí en la región del Biobío es la que más ha aumentado en porcentaje. Lo que demuestra en rigor que, para variar, en pandemia o tras estallido social, siempre los más perjudicados son siempre los que menos tienen. La pobreza aumentó, insisto, pero poquito. Estadísticamente casi no es muy significativo, 0,9%. Pero los pobres extremos sí aumentaron de manera importante. Por lo tanto, reitero, siempre, lamentablemente, son los más afectados. Esta es la encuesta que hemos preparado hoy día de TV Noticias. Vamos a verla de inmediato para que usted participe de nuestras redes sociales. Aquí están los números, las frías cifras. Encuesta que el Biobío presenta una tasa de pobreza por ingreso de 13,2%. Del total de habitantes de la región del Biobío, el 13,2% es pobre, según la encuesta CACEN. Esto representa 219.666 personas. Y la pobreza extrema aumentó en un 5,1%. Ve que aumentó más. Representa el 5,1%, perdón, de todos los habitantes de la región. Son 84.520 personas. ¿Cuál es tu opinión de este tema? Una vergüenza, 22%. La realidad es peor, 39,4%. Mejorar sueldos y trabajo, 29%. Hay que modificar la CACEN, 8,5%. ¿Por qué está el tema de modificar la CACEN o que la realidad es peor? Porque da la sensación que las cifras o el definir una persona en pobreza está muy abajo ese límite. Deberíamos subir ese límite. Por lo tanto, subir ese límite, digamos, más personas, lamentablemente creo yo, quedarían en este espacio de pobreza en nuestra zona, lamentablemente. Consecuencias de la pandemia, consecuencias tras el estallido social. Y aquí hay que, bueno, trabajar, ¿no? Trabajar, me refiero a trabajar, que las autoridades trabajen para dar solución a este problema tan complejo. Ya, hoy día sesionó por primera vez la Convención Constitucional. Después de 2 días de atrasos, torpezas, problemas de orden administrativo, hoy día finalmente lograron sesionar. Estaba transmitiéndose esto a través del canal de YouTube del Senado. Enviamos un link, señor director, a la pauta para eventualmente observar un par de minutos lo que fue la transmisión de esta sesión de la Convención Constitucional. Eso es lo que está transmitiendo en este minuto el canal de Senado. Escuchemos un ratito lo que es la primera sesión de la Convención Constitucional. Se hicieron varias aseveraciones, como por ejemplo, hartos temas de orden administrativo, como por ejemplo el lugar que van a ocupar ahí los constituyentes. Por ejemplo, el tema de que deben sí o sí transparentar sus ingresos a través de Contraloría, se ha determinado. Y en este minuto, entiendo, están haciendo alguna elección no sé si de la directiva o de los lugares específicamente que van a ocupar 82, en el hemiciclo. Que corresponde a doña Natividad Yanquileo, también se incorpora a la sala número 2. Yanquileo, ponle 82. El número 95 corresponde a doña Valentina Miranda. Valentina Miranda también tendrá su pupitre en la sala número 2. Lo que está haciendo la Convención Constitucional, en el fondo, están sorteando los lugares en donde van a trabajar los convencionales constituyentes.
¿Recuerda usted que incluso se había propuesto en algún minuto que no hubiera sorteo, El número 39 sino que en realidad corresponde al señor por bancadas comenzaran a trabajar? A la sala número 2. Lo que no fue bien visto en términos generales, porque si van a conversar las personas que piensan más o menos lo mismo, porque uno entiende que una bancada piensa más o menos lo mismo, no tendría ningún sentido. La idea es que conversen entre todos. Por eso están sorteando cómo van a ubicarse en determinadas salas, y ahí es el azar el que decide ubicar en la misma mesa a un constituyente comunista, que a un constituyente de Chile Vamos, que a un constituyente independiente, que a un ecologista. Entonces, aparece como muy buena idea esto que se está haciendo ahí, el sorteo para determinar los lugares donde van a trabajar los constituyentes. Con Bárbara Rebolledo, convencional, independiente, Cupodópolis. Así que te quería preguntar cómo ha sido la sensación de hoy respecto de esta, empezar ya, prácticamente empezar a tocar los temas que le corresponden a la convención. Bueno, estamos ahora en un minuto de receso, esperando evidentemente que se haga la distribución de las salas donde vamos a tener que comenzar a sesionar. Hay decisiones importantes que tomar. Hay algunas decisiones que también debieron haber sido sometidas a votación antes de haber sido puestas en lista, así que no sé cómo va a ir siguiendo ese proceso, pero finalmente, por lo menos yo tengo todas las ganas, toda la esperanza y la voluntad de ir sumando en este proceso de manera constructiva. ¿Qué viene ahora? Para que la gente pueda entender efectivamente, se van a dividir en estas comisiones, van a establecerse estas comisiones. ¿En qué momento empezamos a trabajar en la convención, empieza a trabajar el tema del reglamento? Por lo que dijo acá la presidencia y la vicepresidencia, es que se va a hacer, eso es una discusión que deberíamos de verdad tomar entre todos, ¿no? Si es que va a haber una comisión de reglamento o los 155 vamos a trabajar en el reglamento. Esa es una primera decisión que hay que tomar. Si se establece una comisión, hay que ver qué va a pasar con los que no forman parte de la comisión, es decir, qué van a estar haciendo ellos, ¿cierto? Empezarán en las personas que no quedan dentro del grupo de comisión de reglamento, tendrán que tal vez comenzar a definir otras temáticas, a armar las comisiones que tienen que ver con el desarrollo mismo de la Constitución, en fin. También hay que tomar decisiones técnicas que tienen que ver con el funcionamiento. Transmite Es decir, que bien se va a sesionar. el canal del Senado esta señal del primer día de trabajo oficial de la Convención Constituyente en buena hora, que se haya comenzado contra esto, o sea, que se haya realizado esto. El vicepresidente, yo estuve escuchando un ratito la transmisión, el vicepresidente decía que ya estaban contra el tiempo. Y hay algunas decisiones importantes que tomar, como lo que decía recién la constituyente entrevistada por el canal del Senado. Por ejemplo, si el tema del reglamento es cómo van a funcionar internamente los constituyentes, y hay que poner normas para eso. ¿Lo van a negociar entre todos, los 155, o van a designar una comisión de constituyentes, qué sé yo, de 5, 6, 10 constituyentes que elaboren un reglamento entre ellos, imagino yo que representativos de toda la constituyente, y ese reglamento después se presenta a los constituyentes y lo pueden votar o se pueden eventualmente hacer modificaciones? Lo otro que hay que ver es, porque se dijo que iba a ser el primer punto que iban a analizar, el tema de la declaración por los presos tras la revuelta social. Iba a ser también uno de los primeros puntos que iban a tocar, y eso entiendo todavía no ha sucedido. Lo que está ocurriendo ahora en pantalla, vemos ahí con son momentos históricos, esto va a quedar para la posteridad, están sencillamente sorteando los lugares donde cada constituyente va a trabajar, en tal salón, no pueden trabajar ahí en el plenario. Entonces, hay un grupo de salones en el Palacio Pereira y ahí van a trabajar un número X de constituyentes, guardando el aforo, guardando todas las medidas sanitarias. Y están sorteando quiénes van. Y es importante porque, le reitero, en algún momento se había planteado que trabajaran por bancada, pero bueno, lo mejor es que conversen todos contra todos, digamos. Esa es como la idea, o todos con todos, no todos contra todos. Es lo que está sucediendo. Después de esto, entiendo, se suspende esta sesión y volverían a trabajar a eso de las 15 horas ya para entrar de lleno a lo que yo les he señalado. El tema, el reglamento interno, la declaración por el tema de los detenidos tras el estallido social y otras cuestiones que hay que resolver. Bien, ahí está.
sigue avanzando la convención constituyente. Vamos a conocer ahora cómo está el pronóstico del tiempo. Por lo menos yo le cuento que en la capital de la región del Biobío, en Concepción, está precipitando, pero levemente. Veamos. Ahí está el pronóstico. Hoy precipitaciones 12 grados como temperatura máxima. Mañana también precipitaciones 11 grados y el viernes 12 grados en Concepción. Sale algo de sol el día viernes. Vamos a la ciudad de Los Ángeles. Miren, curioso, Los Ángeles no está precipitando, ¿eh? Hay algo de sol incluso. 12 grados temperatura máxima hoy. Mañana jueves 11 grados y el viernes llegaría el agüita a la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. 12 grados máxima. Para Lebu, en la provincia de Arauco, hoy y mañana algo de agüita, 12 y 11 grados como temperatura máxima y el viernes sale el sol, ¿eh? Para la costa en la provincia de Arauco. Ahí está el pronóstico del tiempo. Vamos a saludar de inmediato a uno de nuestros móviles en terreno. Está ahí el colega Javier Monsalves. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. ¿De qué nos vas a informar? Adelante, por favor. ¿Qué tal, Hugo? A ver, llueve, pero recordemos que tenemos un déficit importante de agua y el agua potable rural o el agua rural también escasea. Recuerdo bien un informe de la Asociación de Municipalidades, incluso el 2017-2018, donde decía que cerca de 31.000 personas en el Biobío no contaban con agua potable. De ahí a que sea súper importante este tema y lamentablemente no hay tan buenas noticias, por lo menos para el agua potable rural, los llamados APR, en un sector de la comuna de Santa Juana, donde se habrían encontrado metales pesados y que la Seremi incluso está trabajando en ello para determinar de dónde es su fuente. Lo cierto es que ya por lo menos no está siendo utilizada para el consumo humano porque los vecinos detectaron un color extraño dentro de este APR que está siendo sacada esta agua desde una napa subterránea. Sí, ayer tomamos conocimiento de esa circunstancia, alcanzamos a decir algo en TV Noticias. Es una situación que afecta, gracias a Dios, a un grupo más bien limitado de personas. No es que toda el agua APR en Santa Juana, que llega a varios sectores, esté contaminada. Habrían algunos indicios de un grupo de familias del sector denominado Las Rosas, me parece. Estamos viendo imágenes de los vecinos que, extrañados por el color, no sé, alguna característica del agua, que hicieron esta denuncia, se habrían hecho primeras mediciones y claro, se habrían encontrado rastros de arsénico. Ahora yo no sé a qué nivel, porque puede, a lo mejor voy a pegar de ignorante, pero puede que la existencia de metales pesados en el agua que bebemos exista, pero en niveles muy bajos. Entonces, lo importante sería saber a qué niveles existe ahí arsénico con esta agua potable rural. Sí, por supuesto, eso es lo importante, determinar qué o cuánto podría afectar a la salud de las personas, por supuesto, esta situación que están viviendo los vecinos de Santa Juana. ¿Qué dijo la alcaldesa respecto a esta situación? ¿Cuánto preocupa? Escuchemos la declaración de Ana Albornoz. Nos preocupa y nos preocupa sobre todo el tema de que nuestros vecinos no puedan acceder a tomar esa agua para consumo y tampoco para lavado de ropa o desechos domiciliarios. Entonces tenemos que repartirle a nuestros vecinos a través de ONEMI. Claro, hay que buscar otras opciones para poder abastecer a estos vecinos de agua potable para el consumo. El agua es esencial, vital elemento. Y de ahí a que exista preocupación para estas cerca de 30 familias de este sector rural de la comuna de Santa Juana. ¿Qué dijeron los vecinos respecto a esta situación? ¿Qué les llamó la atención? Bueno, primero, escucha bien lo que van a decir porque están agradecidos por lo menos del proyecto en general, porque antes no tenían agua potable ni tenían de dónde sacarla. Así que escuchemos lo que nos dijeron respecto a esta situación que lamentablemente están viviendo. Primero que nada, contento con el proyecto en sí, pero ahora estamos preocupados.
bastante preocupados por el agua porque es lo que nos abastece y en realidad la municipalidad también está enviando agua, pero no es lo suficiente. Y nosotros necesitamos agua, necesitamos alguna solución, algo de que sea a corto plazo porque ya se nos viene cerca el verano y ¿qué vamos a hacer sin agua? Claro, no solo el verano, sino que qué va a pasar en los próximos días. Lo cierto es que están siendo abastecidos, por supuesto hay medidas de mitigación para que tengan agua potable, porque es vital que así la tengan, pero la solución no pasa solo por eso, sino que también para determinar de dónde sería la fuente de contaminante y buscar soluciones a corto plazo. Lo cierto es que también conversamos con la Seremi de Salud, que es lo que nos comentaba en la jornada de ayer, cuando conversamos con ellos, qué es lo que pasa. Hay una investigación en curso para determinar que continúa, qué presencia de metales pesados hay o la cantidad de aquellos y que podrían ser nocivos para la salud de estos vecinos. ¿Qué nos dijo la Seremi de Salud, el Seremi en este caso? Escuchemos lo que nos comentó. Una situación que amerita un análisis, ya puede ser una situación que hay que repetir las muestras, ¿cierto? Hay que hacer un análisis mayor, pero es una situación que nos llegó el día de ayer para poder analizarla con el equipo de, el laboratorio que tenemos nosotros como Seremi de Salud y también el equipo de acción sanitaria que revisa con los equipos técnicos qué es lo que está sucediendo, pero en este momento estamos en análisis, no puedo dar mayor información para tener un análisis completo y no generar mayor, una sensación de que hay algo malo o bueno, depende del análisis primero de nuestros equipos técnicos. Bueno, lo cierto es que hay que esperar el resultado de los análisis, las contramuestras también, por supuesto, para determinar qué es lo que pasa en este lugar, qué pasó con el agua que se extrae de una napa subterránea. Recordemos que el arsénico es un elemento que puede encontrarse en el ambiente, en los suelos, pero lo preocupante es cuando están por sobre la cantidad que viene a ser perjudicial, por supuesto, para la salud. Y eso lo tendrá que determinar el equipo de la Seremi de Salud y ver, por supuesto, cuáles son las soluciones más adecuadas para que estas personas tengan agua potable para el consumo humano y también para otras necesidades, por supuesto. Sí, una situación muy compleja que afecta... ¿A cuántas familias me dijiste, Javier? ¿30 familias? Cerca de 30 familias sí, son las que se ven afectadas en esta Cerca de 30 familias de un sector rural de la comuna de Santa Juana, sector denominado Las Rosas, y que recuerda... la lastimosa situación, ya entiendo, mucho más complicada porque se extendió por mucho más tiempo, o se extiende por mucho más tiempo, lo que pasa en Coronel, con los niños también, a quienes se les detectó metales pesados en su sangre. Una cuestión que todavía no está cerrada, entiendo, es como que de eso no hablamos más, pero era una situación gravísima. Algo leía acerca de lo de Coronel y parece que vendría un equipo especial de Santiago nuevamente a hacer análisis, una situación muy, muy compleja. Y está pasando algo extraño también en la comuna de Santa Juana. Ojo que efectivamente, como bien dices tú, esto podría ser de causas naturales, pero si es por causas naturales, de igual forma no debe esta agua entregarse a los vecinos mientras no haya claridad de la calidad de ese elemento tan vital. Y lo que subyace en el fondo, Javier, es lo que tú algo comentaste, digamos. ¿Cómo es posible que a esta altura de la vida, digamos, todavía tengamos vecinos con problemas de agua? Gastamos millones de dólares en el año aquí en la región del Biobío para repartir agua a vecinos que no lo tienen. Cuando en realidad esos millones de dólares deberíamos invertirlos para tener soluciones definitivas con estos vecinos. Bueno, en fin, una situación compleja. Ahí está la situación de Santa Juana. Habrá que esperar un par de días porque imagino que los exámenes se demorarán algunos días. Sí, al parecer contramuestras serían este viernes. Lo cierto es que en cuanto tengamos resultados de parte de la Seremi de Salud respecto a la situación que hay en Santa Juana, vamos a estar, por supuesto, informándoles porque es una situación que se lamenta bastante. Y tú lo mencionabas bien, o lo comentábamos al principio de este despacho, que tiene que ver con la cantidad de personas que no tienen agua potable en nuestro país, en nuestra región, digo, más de 31.000 personas. Y que lamentablemente dependen del camión aljibe que tiene que llevarles el agua regularmente. ¿Qué pasa cuando falla esto? Estamos hablando del vital elemento, no estamos hablando de algo que no se necesita esporádicamente, sino que de todos los días. Claro, y las restricciones que ello implica. La gente lavará una vez a la semana la ropa, se ducharán, no sé, en 2 o 3 minutos, en fin, una situación muy, muy... muy compleja. Entonces, la poca agua que haya disponible, que más encima esté con arsénico, ya es mucho más complicado. Muchas gracias, Javier González, por esta información. Que estés bien.
Igual, hablamos en un ratito más, Hugo. Chao, chao. Adiós, ahí estaba el colega informándonos de esta situación compleja en la comuna de Santa Juana, donde han descubierto trazas de arsénico en el agua, en este APR, agua potable rural para los vecinos de Santa Juana. Ya, vamos a saludar a nuestra primera teleentrevista, señor director, ¿sí? Muy bien, queremos hoy en TV Noticias hablar de lo que pasa en el exterior, en el extranjero. De cuando en cuando damos una vuelta por los países vecinos, lo hemos hecho ya con algunos otros países y hoy queremos hablar de Nicaragua, que está en una situación bien compleja, diría yo. Nos acompaña Vilma Núñez, ella es una reconocida defensora de los derechos humanos en Nicaragua, en este hermoso país centroamericano. ¿Cómo está, Vilma? Gusto saludarle. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir con el auditorio chileno nuestra realidad. Nosotros estamos aquí en la región del Biobío, en el centro sur de nuestro país, y la saludamos, y a través suyo saludamos a todos los ciudadanos nicaragüenses que lo están pasando aparentemente bastante mal. Yo no sé si la gente conoce un poco la historia de Nicaragua. Actualmente está gobernando el señor Ortega, que, Vilma, dígame usted si no es así, digamos. Él formó parte de un movimiento, los sandinistas, que derrocaron a un dictador hace ya largo tiempo, pero ahora parece que el señor Ortega está ahí bien aferrado al poder, lleva ya no sé cuántos periodos, cuatro gobiernos parece, y tenemos circunstancias bien particulares en su país, Vilma. Sí, efectivamente el mundo entero y ustedes, especialmente también los chilenos, fueron incluso partícipes de una revolución que se inició, que se impulsó por el pueblo nicaragüense, vanguardizada, no me gusta la palabra, o encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, del cual formaba parte como uno de sus dirigentes de Daniel Ortega. Pero todo lo que significó las posibilidades de una transformación democrática, de la destrucción de una dictadura cruel y sanguinaria como era la de Anastasio Somoza, contra la cual se luchaba, en la actualidad pasa lo siguiente, para no historiar mucho, que en primer lugar, ese dirigente que tanta gente idealizó, que nosotros idealistamente y muy cerrados idealizamos también, traicionó los principios revolucionarios de toda la gente que creía en ese método como la única forma de alcanzar la democracia y alcanzar en definitiva la vigencia de los derechos humanos, que es para mí, como defensora de derechos humanos desde hace muchísimo tiempo, es la realización completa de todos los ideales de libertad, democracia, paz y todo lo demás. Pues ese hombre que tanto idealizaron y al que tanto siguieron, se ha convertido prácticamente en la réplica nefasta de lo que fue la dictadura de Somoza, contra la cual combatió. Sí. Entonces ahora estamos viviendo una situación verdaderamente inédita, una situación verdaderamente gravísima, que nos tiene prácticamente a todo el pueblo, no es exagerado decir, nos tiene prácticamente en una situación de miedo generalizado, de terror establecido, donde todo el mundo se siente inseguro, no sabe si va a acostarse y si va a amanecer, o si va a anochecer y no va a amanecer, porque precisamente las noches son el escenario predilecto de ellos para aterrorizar. Sí. Esa es la situación que se vive. Contra esta situación, que es larga de explicar, tiene varias etapas. En primer lugar, el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990, asume el poder un gobierno con signo ideológico distinto, pero que impulsó el disfrute de las libertades públicas, de la libertad de expresión fundamentalmente, y se vivieron 16 años prácticamente en una situación de gobiernos que llamaban y llamábamos incluso neoliberales, que lógicamente tenían parámetros distintos para impulsar lo que debían de ser las realizaciones concretas de la gente. Sin embargo,
desde que perdió el poder y aquello que fue saludado por todo el mundo como el ejemplo que se estaba proyectando de un grupo de revolucionarios que llega al poder por las armas y lo entrega por la vía de las urnas, fue también un engaño. Fue también un engaño porque en la noche misma, en su discurso de aceptación de su derrota, lanzó una afirmación que se dice: vamos a gobernar desde abajo. Y eso significó precisamente la actividad permanente de Daniel Ortega durante esos 16 gobiernos de signo ideológico diferente, de prácticamente entorpecer sus labores, obstáculos Vilma, de toda naturaleza, y no dejarlos gobernar. Vilma, sí, el punto más alto de lo que está pasando en Nicaragua, por lo menos lo más, comillas, publicitado a nivel internacional, ha sido el arresto de los candidatos o precandidatos presidenciales. Entiendo, son 6 precandidatos presidenciales o candidatos presidenciales que han sido arrestados. Una cuestión curiosísima. ¿Cómo se explica eso por parte del régimen, digamos? Yo estuve leyendo algunos artículos antes de esta entrevista y el último, por lo menos, de los arrestados, los acusan de traición a la patria. Hay otros que se los acusa de corrupción o asociación ilícita. ¿Cómo se ve ese tema? Sí, definitivamente aquí el 18 de abril de 2018 se despertó el pueblo de Nicaragua, impulsado por unas acciones estudiantiles de reclamo, de demanda y de resistencia a los atropellos que el gobierno venía impulsando. Son 3 años consecutivos en que se ha desarrollado una estrategia prácticamente de terror que se ha desarrollado por etapas y que ha venido escalando. En ningún momento Daniel Ortega ha abandonado su propósito, que es perpetuarse en el poder y permanecer sin que nadie le pueda mover del mismo. Y entonces, como toda la gente de Nicaragua, hastiado ya de una guerra, habiendo sufrido en carne propia lo que fue una guerra, ha decidido impulsar este cambio absolutamente necesario e indispensable y urgente, impulsando métodos cívicos, y nada mejor y nada más queda que los procesos electorales. El proceso electoral nosotros lo vemos no como un fin en sí mismo, sino como el medio precisamente para buscar cómo lograr ese objetivo de alcanzar la paz, alcanzar la democracia. Y para ello pasa lógicamente por remover los obstáculos y las causas que impiden esa realización. Y eso tiene nombre y apellido. Eso se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa. Esa tiene un nombre concreto que se llama prácticamente dictadura. Entonces, viene buscando cómo agredir y cómo eliminar cualquier forma de protesta, sí, al extremo de darse en Nicaragua una situación de que se prohibieron las protestas, no dejaban salir de su casa a la gente, hasta llegar a este momento donde el camino del tiempo llega a la fecha en que deben realizarse elecciones, y entonces Daniel Ortega decide enderezar sus agresiones en contra del proceso electoral. ¿Cuándo? Y el proceso electoral va a ser el próximo 21, las elecciones el próximo 21 de noviembre, y ha dado el golpe, el tiro de gracia en una forma figurada, ha dado el golpe terrible al proceso democrático al haber prácticamente encarcelado previamente a los 6 precandidatos a la presidencia de la República, buscando cómo definitivamente no haya proceso electoral. Vilma, pero con esos 6 precandidatos tiene presa prácticamente a toda la dirigencia política del país. Sí, Vilma, usted me dice que las protestas o las movilizaciones, las marchas, están prohibidas por ley en Nicaragua, ¿es así? ¿Sí o no? No está, exactamente, hubo no una ley propiamente, sino una normativa de la policía que desde el 23 de septiembre de 2018 dijeron prohibido las marchas, nadie puede salir a la calle a marchar. Y desde ese momento nadie puede hacer marchas masivas.
Sí, ya. Entonces, se deduce al arrestar a los candidatos presidenciales, que obviamente están en oposición al régimen, al prohibir las marchas que eventualmente podrían marchar contra el régimen. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? La gente puede expresarse libremente. ¿Qué pasa con los medios de comunicación eventualmente? ¿Hay medios de comunicación críticos al actual gobierno o los periodistas están en riesgo ahí, si es que hay periodistas que estén contra el régimen, digamos, y lo digan esto públicamente? La libertad de expresión, la libertad de prensa, los periodistas independientes, porque aquí se pueden casi clasificar en periodistas oficialistas y periodistas independientes. El periodismo independiente, que es el que impulsa la información veraz, la información plural, incluso está prácticamente objetivizado como objetivo central a destruir. Y han sido durante todos estos 3 años objeto de todos los tipos de agresiones que la dictadura ha impulsado contra el pueblo nicaragüense. Hubo un momento en que había 90 periodistas exilados fuera del país. Medios de comunicación, medios de televisión, canales de televisión destruidos. Periodistas importantísimos tuvieron que exilarse prácticamente para evitar ser arrestados, para evitar incluso la muerte y preservar su vida. Por ejemplo, Carlos Fernando Chamorro, una de las voces más actualizadas en el periodismo, pasó 11 meses o 9 meses exiliado en Costa Rica. Una característica de estos periodistas que han sido exiliados es que nadie se ha ido prácticamente a pasar el tiempo fuera del país, sino que han precisamente trasladado su voz crítica, su voz informativa, sus medios de comunicación desde el exterior, contando lógicamente con el respaldo de los colegas del lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, en este momento, el periodismo está siendo objetivizado, se le está incluso queriendo involucrar en esta represión selectiva contra los candidatos. La Fiscalía General de la República, como parte del sistema judicial sin independencia y completamente corrupto y parcializado, los está citando sin ninguna razón, de manera arbitraria, a interrogarlos a la Fiscalía, incluso preguntándole cómo es que realizan su programa, quiénes son sus fuentes de información, quién los financia. Entonces es prácticamente un acoso terrible, y en este momento muchos han tenido que volver a salir del país, como el caso de Carlos Fernando, un periodista de base, de muy acompañante de las luchas en las calles. David Quintana se tuvo que exiliar porque en cualquier momento lo mataban hace 3 días. Sí. Y así podíamos decir, y otros que están dentro del país, le digo lo último, han decidido, bueno, sigo con mi programa, pero no voy a poder volver a hablar de política. Vilma, esa es la situación. Sí, muy complejo. Se nos acaba el tiempo. Vilma, ya respondió una de las preguntas que tenía presupuestada hacerle, que era el tema de la separación del Estado, que me parece una cuestión básica y que entiendo allá no existiría mucho. Le quiero preguntar lo último, muy cortito, Vilma. Usted, en lo particular, ¿cómo está? ¿Siente algún temor? Porque puede ser exiliada, no sé... ¿Cómo está usted en particular? Usted, Vilma, estamos hablando con Vilma Núñez, ella es una reconocida activista por los derechos humanos en Nicaragua y a nivel latinoamericano es muy conocida. ¿Cómo está usted? ¿Siente algún temor, Vilma? Sí, yo estoy en Nicaragua y no me pienso ir del país. Estoy lógicamente con temor, pero tratando de manejar ese miedo que es una forma de represión, y convertirla en resistencia activa. Aquí no nos callarán, y ese ha sido nuestro compromiso con la gente de Nicaragua, a la que siempre hemos acompañado en el lugar donde los agreden, en el lugar donde ocurren las violaciones. Y les digo, y aprovecho su programa para decirles, si alguna vez dejamos de hablar, no es porque nuestra voluntad, no es porque nos callamos, sino porque nos callan. Nuestro compromiso es no callarnos hasta que podamos. Quiero agradecer el contacto y la sinceridad de Vilma Núñez, conocida activista, defensora de los derechos humanos en Nicaragua. Están viviendo momentos muy complejos, con candidatos presidenciales arrestados, con
silenciamiento de medios de comunicación, no hay separación de los poderes del Estado, y con un presidente, con el señor Ortega, que se ha transformado ya en el dictador que sacó con la revolución sandinista, se han transformado en el propio dictador que él sacó del poder hace ya algunos años. Muchas gracias, Vilma, le deseamos mucha suerte y a través suyo un saludo a todos los ciudadanos nicaragüenses de ese hermoso país centroamericano. Que esté muy bien. Muchas gracias y les decimos a ustedes y al pueblo chileno, no nos dejen solos. Hoy más que nunca necesitamos de su apoyo, de su respaldo y que sean la caja de resonancia de todas estas barbaridades. Estamos a su disposición. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy bien. Cuando uno... Ya nos vamos a la pausa, señor director. Cuando uno se queja de lo que pasa en nuestro país, de pronto hay que hacer la comparación con lo que sucede en otros países, digamos. Y pese a todo, digamos, nosotros también tuvimos un estallido social, igual que los nicaragüenses de hace 3 años, ya imagínense. Pese a todo, nosotros hemos logrado poco a poco, con muchas dificultades, ir saliendo de este tema, ir encauzando este tema con una convención constitucional que sesiona hoy por primera vez y con una mujer mapuche liderándola. Nosotros podemos hacer este camino en paz, en democracia, todos conversando para que mejore nuestro país. Y un saludo, por supuesto, a los hermanos nicaragüenses que lo están pasando pésimo por estos días. Nos vamos a la pausa comercial, volvemos de inmediato. En breve regresamos con TVU Noticias. Cuando digo soy diplomada de la Universidad de Chile, nadie duda de mis conocimientos. Presidentes, economistas, investigadores, científicos, artistas y personas que han levantado el país egresaron de estas aulas. Hoy es mi momento, porque no esperaré a que otros hagan cambios, sino que yo los generaré para hacer crecer a la sociedad a la que pertenezco. Diplomados, cursos y soluciones corporativas, un negocio FEN de la Universidad de Chile. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. A cualquier hora y en cualquier dispositivo, las noticias de la región del Biobío, tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Los temas destacados del día, el trabajo en terreno del departamento de prensa y todos los programas que emitimos en TVU. También tendrá acceso directo a todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Te invitamos a visitar tvu.cl y enterarte de las noticias de tu región. tvu.cl, el sitio web del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Muy bien, estamos de regreso aquí en TV Noticias de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Los invito a que sigan nuestra transmisión
online, a través de Facebook Live, a través de nuestro canal de YouTube. Estamos por tvu.cl, también por la señal aérea, los operadores de cable. En fin, no tiene excusas para no ver la propuesta de TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Somos un canal regional y lo acompañamos todos los días aquí de las 11 a la 1 de la tarde. A propósito de internacional, aquí tengo el datito. A propósito de internacional, hablábamos recién con Vilma Núñez. Fíjese que en Haití, y esto es noticia a nivel mundial, lamentablemente el presidente de Haití, de nombre Jovenel Moise, fue asesinado este miércoles por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia. Esto fue en el barrio Pelerín de Puerto Príncipe. Así nos informó el primer ministro Claude Joseph. Una situación extraordinariamente grave. Ahí estamos viendo la imagen del presidente. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, que entiendo, Martín Mois, habría también fallecido. Una situación gravísima. A eso de las 7 de la mañana, a eso de la 1 de la mañana, de este 7 de julio, un grupo de personas no identificadas que hablaban en español e inglés, dice el comunicado, asesinaron al presidente de la República. El presidente ha muerto a causa de sus heridas, dijo el primer ministro interino. Joseph llamó a la calma de la población y aseguró que la situación de la seguridad del país está bajo control. Condenó, por supuesto, el magnicidio y lo calificó como un acto de barbarie. Mataron al presidente de Haití en su domicilio junto a su esposa. Una situación extraordinariamente grave, compleja, que da cuenta que la situación en Haití, pese a todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional con chilenos incluso, que iban en una misión de paz, estuvieron harto tiempo en Haití, no se ha logrado alcanzar alguna estabilidad, lamentablemente, en este país que, para variar, es uno de los países más pobres del mundo. Bueno, así están las cosas a nivel internacional, muy, muy complicado. Vamos a una nota. Vamos a conocer reacciones a nivel local de cómo distintas organizaciones, corporaciones de desarrollo que impulsan la descentralización administrativa de nuestro país han reaccionado a los problemas que ha tenido la Convención Constitucional para funcionar. Veamos la nota de Fernanda Vega. Problemas técnicos como falta de computadores y conexión a Internet, sumado a que no contaban con las condiciones sanitarias necesarias para trabajar en las dependencias del ex Congreso. Por ello, fue suspendida la primera sesión de los constituyentes este lunes. Desde la oposición responsabilizan directamente al gobierno y piden mayor compromiso. La irresponsabilidad del gobierno es gigantesca. No está asumiendo su compromiso político con la democracia. Y además no entiende que estamos aún transitando en la crisis político-cultural y social que el país está viviendo. Esta salida del plebiscito y después de la constituyente es parte de la superación de la crisis. El gobierno tiene que comprometerse y tiene que resolver los problemas básicos y elementales que tiene el funcionamiento de la Convención Constituyente. A la fecha, a muchos les gustaría hablar de los debates que deberían generarse en el proceso constituyente. Sin embargo, aún no pueden comenzar. Corporaciones en la región que trabajan por el desarrollo territorial se refirieron a este tema. Así lo hicieron desde Sidere. Es importante que pongamos ya un sentido de urgencia, ya que las tremendas brechas que tenemos como país son tantas, y la única manera de abordarlas es orientarnos a la acción, ponernos a trabajar, dejando de lado nuestras diferencias y pudiendo poner por delante la escucha activa, la confianza, la colaboración, el cariño, para que de una vez por todas trabajemos de manera mancomunada, poniendo por delante los intereses colectivos y pudiendo trabajar más y mejor por los nuevos tiempos, por los nuevos cambios. De Secor Biobío, otra corporación que trabaja por la descentralización, se sumaron a este llamado y además esperan que algunas sesiones de los constituyentes puedan salir de Santiago. El ofrecimiento que han hecho las universidades para que puedan funcionar la constituyente marca un hito político relevante. Es clave que los constituyentes puedan sesionar a lo largo del territorio nacional. La nueva constitución debe traer una definición de un Chile con un Estado regional. Vale decir que tenga una autonomía para poder decidir, que además se actúe con una lógica de equidad y solidaridad y finalmente se asegure una responsabilidad fiscal.
En tanto, este martes, la directiva de la convención indicó que ya solicitaron con suma urgencia mejorar las condiciones de las salas en el ex Congreso para comenzar con las sesiones lo antes posible. Bueno, afortunadamente esas sesiones comenzaron hoy ya, se lo estábamos mostrando al inicio de nuestro programa y se van a reanudar a las 13 horas después del sorteo que se estaba haciendo de los lugares de sesión. Tengo aquí en mi poder un documento larguísimo, la verdad, que se me hizo llegar de la autoridad sanitaria, en donde está la estrategia gradual del paso a paso Nos Cuidamos. Como usted bien sabe, mañana Concepción, Talcahuano, Hualpén no, Chihuayante, qué sé yo, varias comunas del Gran Concepción van a avanzar a fase 3. Y queremos contarle a usted con detalles, con una gráfica, qué significa fase 3, qué puede y qué no puede hacer. En la web está esta información, ahí tenemos a la fase en la que vamos a entrar, a la preparación. Por ejemplo, ¿qué está prohibido en mi comuna? Las reuniones en residencias particulares de más de 15 personas. En fase 2 se permitían las reuniones de hasta 5 personas. Ahora en fase 3 de hasta 15 personas, no más que eso. Se prohíbe cualquier evento o reunión durante el toque de queda, que entiendo permanece a las 20 horas. Están prohibidas las actividades con público, con más asistente que lo permitido o sin cumplir las condiciones requeridas según el tipo. Están prohibidos el funcionamiento de clubes de adultos mayores y centros de día de adultos mayores. Los adultos mayores, el plan paso a paso tiende a la protección especial de los adultos mayores. Si bien es cierto, están permitidos reuniones con aforo, los clubes de adultos mayores no pueden funcionar todavía. Está prohibido el funcionamiento de pubs, discotecas y lugares análogos. Está prohibido el traslado a comunas en paso 2 de otra región. No puede usted, que está en fase 3, ir a comunas que están en fase 2. ¿Qué se puede hacer? Veamos en detalle. ¿Qué se puede hacer? Todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden salir, pero no ir a lugares en cuarentena. No ir a lugares en cuarentena. Debe respetar el toque de queda, que implica que no puede salir entre las 22 y las 5 horas, salvo que tenga un salvoconducto por emergencia médica o funeral. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena, a no ser que sea servicio esencial, obviamente, y que tenga un permiso de desplazamiento. Puede asistir a actividades presenciales de educación parvularia, básica, media y salas cunas. En fase 3, bueno, en fase 2 ya estaba permitido el asunto, pero ahora se confirma, digamos, que se puede asistir a clases con los respectivos aforos. Tener reuniones, se puede, señora, señor, tener reuniones sociales en residencias particulares o lugares con públicos abiertos con máximo de 15 personas en total y nunca en horario de toque de queda. El documento de la autoridad sanitaria dice que hay que intentar de igual forma minimizar los grupos con los que se interactúa. Vale decir, ¿qué quiere decir eso? Que si usted va a tener una reunión social, bueno, que sea con ellos, no con otros grupos además. Solo con ellos, eventualmente, y apunta, evidentemente, a los grupos familiares. La idea es que no haga carretes con amigos, donde vengan de distintas casas, porque si no hay la diseminación del virus es muy alta y se complejiza el seguimiento. ¿Qué más dice? Puede usted asistir a restaurantes en espacios al aire libre o cerrados con ventilación. Esta es la gran novedad. Cerrados con ventilación. Por lo tanto, los restaurantes van a poder atender adentro ahora, pero con aforos muy delimitados. Mesa máximo 6 personas. Mesa máximo 6 personas adentro de los restaurantes, con un aforo permitido, que eso está medido en metros cuadrados, ¿no es cierto? Y con distanciamiento entre las mesas de mínimo 2 metros. 2 metros. ¿Qué puede hacer? También puede realizar actividades deportivas en espacios abiertos en grupos de máximo 25 personas. ¿Va a decir un partido de fútbol 11 contra 11? ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. En espacios cerrados y gimnasios, asistir por cohortes y mantener siempre la distancia de 2 metros. Vale decir, los gimnasios van a poder abrir y van a atender adentro. Las máquinas van a poder atender adentro, pero también con aforos especiales. Si alcanzo a leer ahí, dice mantener siempre la distancia de 2 metros entre personas, no más de 8 personas por sala de clases y cumpliendo una persona cada 6 metros en salas de máquina. Una persona cada 6 metros cuadrados en salas de máquinas. Ahí va a depender mucho de
del tamaño. No sé, está usted en una trotadora aquí, no puede haber nadie para allá a 6 metros. Esa es como la idea, para que usted se imagine cómo va a funcionar eso. Entonces, estamos pensando en una sala de máquinas como esto, habrán 1, 2, 3, 4, unas 6 máquinas eventualmente. ¿Qué más se permite? Y bueno, el documento dice que prefiere los espacios abiertos, pero las máquinas eventualmente no están afuera. Participar en eventos con el público a cargo de un responsable y no en residencias particulares. Si la actividad es con ubicación fija y de los asistentes y con consumo de alimentos, pueden ser hasta 150 personas en lugares al aire libre, 75 personas en lugares cerrados. Usar mascarilla siempre. Si la misma actividad considera consumo de alimentos, solo pueden ser 100 personas al aire libre. Yo encuentro que es raro eso, encuentro que los aforos ahí se disparan. En fin, ahí tiene usted alguna idea de lo que puede hacer y puede no hacer en el plan paso a paso fase 3. Yo creo que lo relevante, mira ahí está esa otra gráfica, yo creo que lo relevante es, no hay cuarentena los fines de semana en fase 3. Pueden haber reuniones sociales de hasta 15 personas, antes era solo 5, ahora hasta 15 personas. No se puede infringir el toque de queda. Usted que está en fase 3, a contar de mañana, no puede ir a comunas en fase 2. No puede hacerlo. Y los restaurantes pueden funcionar adentro por mesa máximo 6 personas y distanciamiento entre mesa de mínimo 2 metros. Pueden funcionar también los gimnasios y las salas de máquinas en particular adentro, pero con distanciamiento de 6 metros. Una máquina aquí, una estación aquí, a 6 metros la otra estación. Habitualmente los gimnasios estaban pegaditas, así que ojo con ese tema. Ya, le queríamos contar acerca de... le queríamos contar con detalle de lo que significa la fase 3, porque había muchas dudas y la gente ya se olvidó. Al principio el plan paso a paso se socializó muy bien, pero después la gente se olvidando y como llevábamos tanto tiempo en fase 2, como que se nos olvida lo que significa la fase 3. No es chip libre, hay aforos que respetar, sea extremadamente responsable, señora, señor, joven, por favor, sea extremadamente responsable, porque si no, efectivamente, esto va a durar un mes nomás y vamos a tener que todos retroceder. Ya, muy bien. Ahí aclaramos todo ese tema. Vamos ahora a mostrar imágenes de lo que fue una actividad que se realizó durante la jornada de ayer, que TVU transmitió, y es una especie de seminario, un seminario en realidad, en donde se habló de la futura asociación de gobernadores regionales. Así como existe la asociación de municipalidades, va a existir la asociación de gobernadores regionales. Esto fue organizado por la Universidad de Concepción y tuvo participación de importantes actores. Aquí tengo la información, déjeme leerle un poquito. Con la experiencia internacional exitosa de Asociación de Gobiernos Locales de Latinoamérica y la presencia de 3 gobernadores y gobernadoras electas en los pasados comicios, la Universidad de Concepción, a través de CREASUR, organizó este seminario que se denominó Bases para una Asociación de Gobiernos Regionales en Chile, experiencia de Argentina y Colombia. Ahí vemos las imágenes. Esto incluso a la gente le encantó los comentarios que yo vi en redes sociales, el lugar que se escogió. Mire, el decorado extraordinario, ahí en la pinacoteca, y veíamos ahí distanciamiento importante de las personas que participaron de este seminario, con presencia incluso del rector de la Universidad de Concepción. Y ahí vemos al representante de CREASUR y estaba también ahí, vimos a Rodrigo Díaz. Bueno, los quiero invitar, junto a Esteban Valenzuela, por supuesto, que es el que conducía ese espacio, periodista y también de CREASUR. Los quiero invitar a escuchar las palabras en particular del rector Carlos Saavedra, que da cuenta de una situación bien importante, y también de Rodrigo Díaz, que intervino, por supuesto, como un invitado en este seminario. Se llama Presencia de América Latina. Sabemos que este es un avance político significativo, pero al mismo tiempo es un avance político incompleto. Lo tenemos que indicar, ¿no es cierto? Durante el periodo de instalación de los gobernadores y gobernadoras regionales se necesita garantizar
la adecuada transferencia de competencias, la articulación con los reglamentos que nos permitan una adecuada relación con las agencias nacionales, con todas las seremías, los servicios, y poder discutir de manera diferente la organización de las diferentes estructuras de funcionamiento para la región. El transporte, medio ambiente, ciencia y tecnología, la planificación territorial, algo que estamos discutiendo para el Concepción Metropolitano en estos días, y cuál va a ser la gobernanza de las ciudades, cuál va a ser la gobernanza para el desarrollo sustentable en nuestro país. En este contexto, informalmente nos hemos reunido los gobernadores y gobernadoras regionales electos y junto con Andrea, que nos acompaña en esta oportunidad, hemos tomado la decisión de preconstituir una asociación nacional de gobernadores regionales y nos hemos dado transitoriamente, sin jerarquías, una primera organización de facto, porque de derecho la tendremos una vez que nos hayamos constituido, con el fin de poder empezar a interactuar con el gobierno de Chile y con el Parlamento, porque hay brechas. Lo que se nos ha otorgado como facultades tiene todavía muchas materias, algunas de ellas han sido señaladas por nuestros expositores internacionales como las materias de financiamiento regional, que todavía están en entredicho. Ahí escuchábamos algunas intervenciones de quienes participaron de este seminario, el rector Carlos Saavedra, don Rodrigo Díaz, gobernador electo, y también aquí vemos en la imagen ahí, director de Creasur, don Esteban Valenzuela Bantrec, quien dijo que lo más importante hoy en Chile son dos cosas: que la Asamblea Constituyente logre acuerdos y, en segundo lugar, los pasos para la equidad territorial. Es fundamental que se constituya la Asociación de Gobiernos Regionales en ese contexto. Y si se constituye, que se va a constituir probablemente, digamos, van a ser un referente, creo yo, un referente en materia de descentralización, porque no va a ir un gobernador a Santiago a reclamar, van a ir todos en conjunto, y eso es súper bueno. Súper bueno. Base para una asociación de gobiernos regionales en Chile, un seminario organizado aquí por la Universidad de Concepción, que le llevamos a través de las pantallas de TVU Televisión, y quisimos rescatar estas intervenciones porque nos parece notable lo que ahí sucedió. Bien, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, debe ser ya a las 12 del día en Chile, vamos y volvemos. En breve regresamos con TVU Noticias. Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa, que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares.
Bien, no tenemos todavía noticias del número de casos de coronavirus aquí en la región del Biobío. Hoy es miércoles, yo creo que va a ser un número bajo, debería rondar los 200 casos, tal vez un poquito más, pero no creo que tanto más tampoco. Mañana jueves, como usted sabe, suben de nuevo los casos. Vamos a dar cuenta de una nota del colega Javier Monsalve, que estuvo reporteando el énfasis que se está poniendo ahora en el tema de la búsqueda activa, pero en terminales de buses, en particular en el terminal de buses más importante de nuestra zona, el de Avenida Collao. Ahí se hizo especial énfasis en el tema de la búsqueda activa, con los pasajeros que eventualmente, si eran voluntarios, podían hacerse el test de PCR. Veamos la nota y los datos del colega Javier Monsalves. Bajan y bajan personas de los buses que llegan a Concepción, con ellas quizá algún portador de COVID, y de ahí a que la BAC, búsqueda activa de casos, sea muy importante. Operativo de la Seremi de Salud para ir en busca de principalmente asintomáticos, detectarlos a tiempo y aislarlos. La idea es mantener y ir aumentando gradualmente la cantidad de exámenes que se hacen a la entrada a la región del Biobío. Por eso es como un plan piloto que estamos teniendo en la región, en las aduanas sanitarias, para poder testear. Así que esperamos que la ciudadanía nos ayude. Si llegan a la región, el PCR es gratuito, tenemos el resultado entre 24 y 48 horas en esta búsqueda activa. Durante la jornada, el Biobío presentó la cifra más baja de casos desde octubre del 2020. 126 nuevos contagios que respaldan la decisión de pasar a fase 3 en diversas comunas de la provincia de Concepción. Cifras por las cuales uno podría decir estamos bien y que no es necesario realizar búsqueda activa, pero los mismos viajeros recalcan la importancia de aprovechar estos operativos. Nosotros estamos enviando muestras a secuenciar al Ministerio para poder determinar, ¿cierto? Hasta ahora nosotros solamente se nos ha informado desde el Instituto de Salud Pública que tenemos variante, ¿cierto? Brasileña, P1, y también la variante Reino Unido, ¿cierto? Que es la que tenemos circulando en este minuto, que son de aquellas de preocupación. De los más de 100 PCR que se han realizado en estos días en el terminal Collao y Carril Sur, solo se ha detectado un positivo. Casos que son de especial vigilancia para la Seremi de Salud, porque pueden traer las temidas variantes del COVID-19. ¿Es una buena opción para la gente que viene acá, no? Sí, buena porque igual le cuesta para hacérselo. Me parece súper bien porque el examen es algo que es para prevenir, obviamente, esta enfermedad. Yo tengo familia y yo no sé si es que lo ando trayendo en realidad, yo vengo a trabajar acá y la verdad que ayuda mucho. La iniciativa de búsqueda activa de casos está disponible desde las 9:45 am hasta las 14 horas o hasta agotar el stock de exámenes diarios. El llamado es a monitorearse y si presenta síntomas no esperar varios días para realizarse el examen, porque en promedio las personas consultan al tercer día luego de presentar síntomas asociados a la enfermedad. Ahora sí tenemos las cifras de COVID-19 aquí en la región del Biobío, 146, un número bajito, gracias a Dios, un número bajito, pero está en el marco de la baja en general que experimenta la región del Biobío. Un ratito más, entiendo, vamos a estar hablando con Guillermo Cabrera, del equipo Proyecciones y COVID, para conocer en detalles cuáles son sus apreciaciones sobre estas cifras. Arica y Parinacota, 31 casos. Tarapacá, 29. Antofagasta, 43. Atacama, 50. Coquimbo, 48. Valparaíso, 192. Metropolitana, 840 casos. O'Higgins, 59. Maule, 97. Atención, región de Ñuble, 45 casos. El Biobío triplica, 146 casos nuevos. Araucanía, 93. Los Ríos, 90. Los Lagos, 98. Aysén, 22. Magallanes, 9. Total de nuevos casos en las últimas 24 horas, 1.892 casos en el país. Y fallecidos totales, 33.328 en la región del Biobío. Son 2.362 personas, 2.362 familias que han perdido un ser querido. Por provincia, en Concepción, 82 casos, en Biobío 25, en Arauco 32, de otras regiones 1 y en investigación 6, totalizando 146 casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas. Sin casos activos, bajamos también a 1.537 casos activos. Subimos un poquito en realidad, pero estamos ahí, en los 1.500.
Por comunas. En Concepción tenemos 22 casos nuevos, en Los Ángeles 18, bajó harto Los Ángeles, mucho. Los Ángeles siempre había estado con más cantidad de casos. Coronel 13, Talcahuano 5, San Pedro de la Paz 14, Hualpén 9, Tomé 5, Chihuayante 1, Penco 5, Alto Biobío no hay, pero tiene 20 activos. Lota 7 casos nuevos, Arauco 6, Hualqui 1, Cabrero 3, Laja no hay, pero tiene 18 activos, Nacimiento 1 y en Yumbel 1 caso nuevo. Las últimas 24 horas, Yumbel, la comuna Santuario, tiene 26 casos activos. Negrete no hay, son 22 activos. Santa Bárbara hay 1 caso nuevo en las últimas 24 horas y tiene 1 caso activo, debe ser ese el único caso, 1 caso nuevo y 1 caso activo. Tucapel, 1 caso nuevo, 15 casos activos. Curanilahue, en la provincia de Arauco, 2 casos nuevos, 26 activos. En Santa Juana no hay, igual que en Mulchen, no hay casos nuevos en las últimas 24 horas. Muy bien. Me perdí. Ahí está. Los Álamos, 3 casos nuevos en las últimas 24 horas. Antuco no hay casos nuevos y tiene 5 activos. Cañete, solamente 5 casos nuevos. Lebu, 6. Florida, no hay casos nuevos. Tirúa 3. En San Rosendo, en Quilleco y en Quilaco no hay casos nuevos. Y en Contulmo, también vamos a hablar con el nuevo alcalde de Contulmo, no hoy día, pero lo tenemos ya proyectado. Hay 7 casos nuevos, hay 24 casos activos. Sí, seguimos avanzando con nuestra pauta. Estamos a puertas de las primarias presidenciales. Ya viene un par de semanas más, se van a desarrollar estas primarias presidenciales. Yo no sé cuánta gente vaya a participar en definitiva de esas primarias presidenciales. Y por lo tanto los precandidatos llegan frecuentemente a nuestra zona. Hemos tomado la decisión editorial de a todos y cada uno de los candidatos darle algún espacio y por eso estuvimos acompañando la campaña que hizo el señor Sichel, uno de los candidatos a la presidencia o precandidatos a la presidencia de la República que va a participar de las próximas elecciones primarias. Ahí estuvo la colega Fernanda Vega. En Talcahuano comenzó la gira del candidato presidencial Sebastián Sichel en la región del Biobío. Acompañado por militantes de los diferentes partidos políticos de Chile Vamos, se refirió a los desafíos de la zona, como la conectividad, transporte, delincuencia y también sobre un proyecto de ley que aún no le dan luz verde en el Congreso, la Ley de Rentas Regionales. Creo que esta región tiene 5 actividades productivas vitales para la economía del país, pero ninguna de ellas deja riqueza en la región. Entonces, el primer gran desafío, y yo lo he dicho abiertamente, yo creo los impuestos regionales, o la creación de impuestos que generen parte que dejen su utilidad acá, es que parte de esta riqueza también quede en la región. En la mayoría de Chile se come la reineta que sale en Lebu, en la mayoría de Chile se comen los productos del mar que salen acá, mucha de la agricultura acá, terminan muchas de las mesas de Chile, sin embargo esa riqueza no se ve. En esa misma línea también respondió el trabajo, en el caso de ser el próximo presidente de la República, con los gobernadores regionales y la esperada descentralización del país. Lo que yo quiero, y lo he dicho abiertamente, no creo en la descentralización, eso míralo desde el centro, creo en la regionalización. Significa que las personas y autoridades que yo nombre en esta región van a tomar decisiones a nivel local. Voy a poner un ejemplo práctico. Estamos viendo una crisis sanitaria y ustedes se deben reír en esta región cuando dicen que en fase 2 se puede atender en terraza. Eso no es conocer Talcahuano, no es conocer Tumbes, no es conocer Tomé, no es conocer... porque aquí llueve casi 4 veces lo que llueve en Santiago, acá hace un frío distinto. Sin embargo, el centralismo nos ha hecho tomar decisiones absurdas como esa. Hasta la Plaza de Armas de la Comuna Puerto también llegaron trabajadores de diferentes gremios, entre ellos quienes se dedican a la pesca industrial, buscando apoyo por la posibilidad de que se prohíba la pesca de arrastre de la merluza. Nuestra presencia acá es para eso, es para mostrarle al candidato la preocupación que tenemos por la pérdida de nuestro trabajo. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Diputados en cual está peligrando nuestra fuente laboral. Por eso nosotros buscamos apoyo en los candidatos posibles presidentes de Chile. La idea de su comando es que Sichel continúe reuniéndose con ciudadanos de otras comunas en los próximos días.
Acá no solamente vamos a recorrer el territorio, sino sobre todo vamos a estar con personas. En Talcahuano particularmente va a estar con sindicatos, luego en San Pedro de la Paz vamos a estar con mujeres, con emprendedores, igual en Concepción y mañana a Los Ángeles. Y lo que queremos es que Sebastián escuche la realidad de nuestra región. Esta es una región con propuestas, con ideas, con mucha fuerza, y que esas propuestas luego se puedan transformar en parte de lo que es el plan de gobierno de Sebastián Sichel para Chile. Una visita que se da menos de 2 semanas de las primarias presidenciales el próximo 18 de julio, donde Sebastián Sichel se enfrentará con los otros 3 candidatos de Chile Vamos. Bien, vamos a dar cuenta de la Corporación para la Regionalización del Biobío, que está haciendo en el fondo lo que ellos mejor saben hacer, impulsar la descentralización. La corporación representativa de sectores productivos, universidades regionales y pymes y colegios profesionales expuso ante la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización del Congreso 11 propuestas a la ley corta de descentralización con el propósito de otorgar las facultades y los presupuestos que requieren con urgencia los 16 gobernadores regionales que asumirán en una semana el cargo, específicamente, ya sabemos, ¿no es cierto?, el 14 de julio, y que resultan indispensables para la puesta en marcha del histórico proceso de descentralización en Chile. Estoy dando lectura de parte del comunicado que nos hizo llegar Corbiobío. Los quiero invitar a escuchar las palabras del presidente de Corbiobío, Marcelo Plaza, quien dio cuenta que eliminar la figura de los delegados presidenciales es importante en este contexto de descentralización administrativa de nuestro país. Escuchemos. La Corporación Privada de Desarrollo Regional del Biobío, Corbiobío, representativa de los sectores productivos, universidades regionales, pymes y colegios profesionales, ha expuesto el día de hoy ante la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización del Congreso 11 propuestas a la ley corta de descentralización orientadas en la dirección de otorgar las facultades y los presupuestos que requieren con urgencia a los gobernadores regionales que asumirán dentro de la próxima semana, específicamente el día 14 de julio, y que a nuestro juicio son fundamentales para la puesta en marcha de este importante proceso de descentralización de nuestro país. En la sesión telemática hemos expuesto junto al abogado asesor de Corbiobío, académico de la Universidad de Concepción, el señor Baltasar Morales, las propuestas claves para la ley corta de descentralización, entre las que podemos destacar la siguiente: la supresión de los delegados presidenciales, regionales y provinciales con sus respectivas delegaciones, la clarificación del rol de gestor territorial que reemplazará al gobernador provincial en las capitales regionales, el nombramiento de los secretarios regionales ministeriales vía mecanismos de alta dirección pública y no de manera discrecional o política, consagrar la definición del concepto de competencias del gobernador regional de manera de resguardar la transferencia de funciones, programas y acciones ante el gobierno central. Al respecto, el presidente de Corbiobío, Marcelo Plaza, indicó que la figura del delegado o del intendente, digamos, se justificaba en el contexto de zonas geográficas con problemas logísticos, de comunicación y aislamiento. Hoy la situación es distinta, por ende las regiones se exigen validar al nuevo gobernador regional como líder de la región elegido democráticamente. En la sesión telemática, el presidente de Corbiobío, Plaza, quien veíamos en cámara, y el abogado asesor de Corbiobío, académico de la Universidad de Concepción, Baltasar Morales, expusieron las propuestas claves para la ley corta de descentralización a los parlamentarios. Ahí hay un nuevo llamado. Finalmente le perdimos la huella a ese tema, Me refiero al tema de la figura del delegado presidencial que se va a instalar ahí en el edificio del gobierno regional. Aparentemente así va a ser. No, por lo menos no hemos tenido noticias de ese tema. Ya queda poquito, queda una semana para que asuma el gobernador regional y por lo tanto para que conozcamos de hecho quién va a ser el delegado. También me llama la atención eso, que haya tanta demora en designar al delegado presidencial. Seguramente el gobierno está con otras urgencias y por eso es que no se ha designado. Bien, vamos a conocer a esta hora los titulares de los medios de la Universidad de Concepción. Medios UDEC.
UDEC inicia, esa noticia nueva, UDEC inicia proceso de reforma de sus estatutos. La comisión integrada por representantes del directorio de la corporación y del Consejo Académico tendrá la función principal de aprobar y velar por el cumplimiento de un plan de trabajo participativo para el proceso de reformas y revisar el documento final del proyecto de reforma de estatutos que será presentado por el rector a los órganos colegiados superiores. Sigamos revisando noticias.udec.cl. Libro revela la desconocida relación de Gabriela Mistral con Concepción. Entremos a ese artículo, me llama la atención. Dice que la obra de Carlos de Cap fue editada por la editorial UDEC e incluye cartas de la escritora chilena, intercambió con personajes relevantes de la zona y algunos poemas que dedicó a la comuna de la comuna. No sabía. Qué poco sabemos Gabriela Mistral, ahí hay que hacer justicia con este personaje. Conversemos con Carlos de Cap, llamemos a Carlos de Cap, lo teleentrevistamos esta semana, la otra. Carlos de Cap, autor de la obra, explica que la relación que tuvo Gabriela Mistral con Concepción mientras vivió en Chile hasta 1922 fue, por un lado, media estival, ya que disfrutaba de las playas regionales, así, en especial la de Penco, ¿quién no? Y por otro, tenía una colaboración intelectual y literaria con publicaciones locales como la revista Ideales, que partió en el Liceo de Hombres de la ciudad. También comenta que su relación más duradera fue la que mantuvo con la revista Atenea y con Enrique Molina, que perduró hasta los homenajes que tanto la revista como la Universidad de Concepción hicieron con ocasión de su muerte el año 1957. Además del intercambio epistolar con personajes locales, en este libro se reúnen algunos poemas que la Premio Nobel de Literatura publicó en sus inicios en revistas de Concepción como Ideales y Atenea. Sobre la recopilación documental de Cap, que es el autor de este libro, cuenta que la investigación comenzó cuando fue invitado a participar como investigador y editor del proyecto de obra reunida de Gabriela Mistral en ediciones Biblioteca Nacional 2019-2020 y que, comillas, fue hecha en tiempos pandémicos muy complicados, sin más ayuda que las bibliotecas digitales, no solo en Chile, y con el material que yo tenía, además de algunos libros o revistas que pude comprar para la preparación. Sí, por favor, ahí a la producción del programa, llamemos al señor de Cap, contactémoslo, hagamos una entrevista y contamos esta, creo yo, desconocida relación, efectivamente, como dice el titular, entre Gabriela Mistral y la región del Biobío. Podría ser interesante. Biobío registra 1.537 pacientes activos y 146 contagios nuevos de COVID-19. Esto es el diario Concepción. La portada papel, veamos la portada digital, chiquillos, por favor. Dice, no vacunados suman el 96% de los nuevos casos de COVID-19. Si hace clic de nuevo, se agranda, mire. Ahí está, ¿ves? Y vamos avanzando. No vacunados suman el 96% de los nuevos casos de COVID. Bajando nomás, eso. Plan de descontaminación, incluye recambio de 3.000 estufas de leña en el Gran Concepción. Cores ven con cautela los llamados a rechazar el plan regulador metropolitano, llamado que hizo el propio gobernador regional, que va a presidir el CORE. Hay que ver. Fernández Vial, ya en cuartos de la Copa Chile, se estrena en la primera vez. Tenemos la página editorial de Instalación y Diálogo y él es Andrés Cruz, abogado, doctor en Derecho y también constituyente. Talón de Aquiles de la economía nacional, la actual CACEN se compara con los resultados de hace 4 años y por ende se podría inferir que no solamente la crisis sanitaria haya impactado los ingresos de miles de familias en los últimos 4 años. Ahí está el mono de opinión. Mire, hace referencia, el monito de opinión, mire, el monito de opinión. Destaquémoslo, hay un trabajo ahí de profesional. Dice, ¿y cuál era el de Internet? Se refiere a los cables y hay una crítica ahí evidente a los problemas que hubo en la convención constitucional ahí con los técnicos que estaban apurados haciendo la pega a última hora. Cuestión que no es problema de ellos, por lo demás. Eso hubiera estado instalado hace mucho rato. Convencionales del Biobío piden más empoderamiento de mesa directiva tras frustradas sesiones, pero hoy sesionó por fin la Convención Constitucional. Y ahí tenemos opiniones de Amaya Alves, con quien conversamos hace poquito rato, y también está Luciano Silva, convencional constituyente de Chile Vamos, de RN en particular. Así está el diario Concepción. También le mostramos la visita de Sichel, que pide parlamentarios resolver ley de descentralización ahora. Difícil que ahora están en otras los parlamentarios. Si escapamos, podemos ir a los otros medios para seguir visitando. Ya, vamos a dejar pendiente la revisión de los medios UDEC porque ya está en línea con nosotros don Guillermo Cabrera. Hace rato que no conversaba con don Guillermo Cabrera ahí de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción del equipo de proyecciones COVID e e-COVID. Don Guillermo, ¿cómo está? Gusto saludarle.
Hola Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted tanto tiempo? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien, gracias. Don Guillermo, yo no soy experto ni en estadística ni en temas sanitarios, soy un simple periodista que ve las cifras día a día y algo de sentido común tenemos. Avanzamos a fase 3, hay en general satisfacción en la población, digamos, porque llevamos mucho tiempo con muchas libertades, o sea, con muchas libertades cercenadas, digamos, la libertad de movimiento, el juntarse con la familia, entonces la gente en general está contenta. Yo no le voy a preguntar de eso, le voy a preguntar a usted si las cifras que usted maneja estadísticamente lo ponen igual de contento que la gente sin saber mucho de estadística avanza con la fase 3. A ver, me pone muy contento los números que tenemos, ¿ya? Entonces estamos bajando de manera muy rápida en términos del número de contagiados, ¿ya? Los nuevos contagiados que se van contagiando día a día. Si nosotros miramos, por ejemplo, la región del Biobío, tenemos un R que está entre 0,63 y 0,7, ¿ya? Que es bastante bajo, ¿ya? El R, para que lo recuerden, es este número que te dice si es que una persona se contagia, en promedio cuántas personas más va a contagiar. En el fondo es la capacidad del virus para contagiar a más personas. Ahora, el R hoy día efectivamente está en 0,6 o algo así. ¿Cuánto llegó a estar? El R llegó a estar en algún momento en 1,3 o algo de ese estilo. No lo recuerdo bien, esa es la verdad. Vale, no, pero en el fondo se iba duplicando cada vez el número de personas contagiadas. Y ahora tenemos una persona contagia en rigor a 0,6 personas, eso es. No sé si se explica bien. O sea, pensemos lo que de 10 personas que estén contagiadas, aproximadamente van a contagiar a 6 personas. Entonces, lo que va a ir haciendo esto es que va a ir bajando el número de contagios, ¿no? Y eso es bueno, es súper positivo, ¿ok? La razón por la cual se produjo esto, lo más probable es que se deba a la inmunidad de rebaño que se llegó, ¿ya? Y la razón por la cual se llegó a esta inmunidad es por principalmente dos causas. Una es que en la exitosa campaña de vacunación que tuvimos, entonces tuvimos una muy buena campaña de vacunación. Y la dos es que a la vez dejamos que mucha gente se contagiara. Entonces hay gente inmunizada debido a las vacunas y hay gente inmunizada debido a que se contagió. O sea, el número de personas que se contagiaron durante este año fue demasiado grande. O sea, fue aproximadamente el doble. Durante estos primeros 6-7 meses se contagió aproximadamente el doble de personas de lo que se contagió en todo el año anterior, ¿no? Entonces es mucha gente la que se contagió. Y eso ayuda a que se produzca este efecto de inmunidad y entonces gran parte de la población está inmunizada debido al contagio y debido a las vacunas. Entonces por ese lado es súper positivo. Estamos súper bien, vamos bajando en la región del Biobío, vamos bajando en las provincias del Biobío, vamos bajando en las provincias de Ñuble, vamos bajando en la región metropolitana, vamos bajando en todo el país, ¿ya? Entonces en ese sentido es buena noticia, ¿ya? La mala noticia es que entró la variante Delta, ¿ya? Y la variante Delta es la que ha producido nuevos rebrotes en algunos países, en otros países, y que nosotros podemos ver más o menos, es como cuando nosotros miramos a otros países, por ejemplo cuando miramos al Reino Unido, es como que podemos ver al futuro, porque todo lo que ha pasado en nuestros países se ha reproducido acá en nuestro país. Entonces es muy probable que nosotros tengamos un rebrote próximamente, quizás en 1 o 2 meses más empiece el rebrote, debido a la variante Delta. Y esto está clarísimo hoy día. Hay países que hicieron estrategias de contención muy importantes para que esta variante no entrara en su país, pero claramente en nuestro país esa estrategia no funcionó. O sea, ya hemos visto al menos 3 casos en los cuales el contagio se produjo. Y piénsenlo así, la variante original o incluso la variante la variante Gamma, que es la de Brasil, pero se contagia la gente en orden de minutos, ¿no? La variante Delta se contagia en orden de segundos. O sea, hay casos en los cuales una persona pasa por al lado de otra y se contagia, porque es muy transmisible, ¿no? Y entonces es bastante probable que tengamos un rebrote dentro de los próximos meses de esta nueva variante. Sí, esa era mi próxima pregunta. Ya la respondió en gran parte.
cuando habla de próximos meses, estamos en julio, agosto, septiembre, eventualmente ya entrando la primavera podríamos tener un rebrote. Ahora, cuando hablamos de rebrote hablamos de que los casos ya no empiezan a bajar, sino que empiezan a subir de nuevo. Pero ese rebrote va a depender de las medidas, me refiero a la gravedad del rebrote, la gravedad de la situación, del número de contagios diarios. ¿Cuánto más podría llegar a aumentar? Eso, la experiencia internacional que dice. Yo sé que he escuchado y hemos leído mucho de lo que pasó en Israel, por ejemplo, que en algún minuto soltaron las mascarillas y después, un mes después tuvieron que volver a ponérselas. ¿A qué nivel podría llegar? ¿Podría llegar a ser tan grave como la, no sé, tercera ola, que es lo que vivimos hace un par de meses aquí en el Biobío, por ejemplo, o podría ser incluso más grave? Mira, pensémoslo así. Israel yo creo que no es un buen ejemplo para analizar el efecto de la variante Delta, porque Israel ha tenido una muy buena campaña de vacunación y el número de casos que tienen actualmente no son tantos, son del orden de cientos. ¿En el país? Podríamos ver... En el país. En el país, claro. Entonces, pero podríamos ver el caso del Reino Unido, por ejemplo, o el caso de Indonesia o de Portugal, que son países en los cuales sí ha impactado fuertemente la variante Delta. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, en el Reino Unido, hace aproximadamente un mes, tenían del orden de 5.000 contagios, ¿ya? Y ahora tienen del orden de 27.000 contagios. ¿Okay? O sea, en un mes subieron de 5.000 a 27.000. Y si tú vas 2 semanas antes de los 5.000 contagios, tenían 2.000. ¿Ya? O sea, en un mes se produjo un rebrote gigante. Si tú ves en Indonesia, el 1 de junio tenían del orden de 4.000 casos y ahora están en el orden de 31.000 casos. O sea, la explosión es súper importante en el número de casos, es exponencial. O sea, crece, boom, se despega rápidamente. Entonces eso es algo que hay que tener presente y algo que yo esperaría que se dé a conocer mañana con el plan paso a paso, que esto esté abordado dentro del plan paso a paso nuevo, del nuevo plan paso a paso, no sé cómo lo irán a llamar. Que en efecto tengamos alguna estrategia de contención de tal forma de que no exploten así los casos, ¿ya? Hay estrategias que han funcionado, o sea, actualmente estamos llegando bajo los 10 casos cada 100.000 habitantes y eso básicamente quiere decir que podemos cambiar las estrategias, ¿ya? Recién ahora, aun cuando yo sé que ya pasamos de fase, pero ahora podríamos empezar a pensar en una nueva estrategia de contención. Sí, lo que pasa es que la única estrategia de contención que veo para una variante que es tan contagiosa como lo que usted acaba de indicar, que es el tema de la variante Delta, ojo, es más contagiosa, pero no necesariamente más grave en términos de letalidad, sino que hay más contagio y como hay más personas, eventualmente caen más personas en los hospitales, pero no es más grave en sí mismo en términos de letalidad. Menciono esa pequeña cosita. Que la única posibilidad que veo, digamos, es que haya un cierre de las fronteras, pero efectivo. Y cambio probablemente en la estrategia de seguimiento y cambios eventualmente en cómo tratar a los contactos estrechos eventualmente. Entonces, pero lo primero que me parece que el tema del cierre de la frontera, cuestión que sabemos, está decretado el cierre de la frontera, pero sabemos que no es así. Hay miles y miles que salen, no todos los días, pero sí mensualmente en Chile y entran. Claro, hay decenas de miles de personas que han pedido estos permisos para salir. Sí. Es mucha gente, efectivamente. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que el cierre de las fronteras lo deberíamos, así tal cual como tú lo dices, lo deberíamos haber hecho hace un mes atrás, ¿ya? A esta altura ya estamos un poco atrasados para eso. Lo que podríamos tratar de hacer ahora es tratar de contener la variante Delta. Ahora sabemos dónde más o menos está propagada la variante. Entonces, esas regiones deberían estar en cuarentena ahora, si es que quisiéramos de verdad detener la propagación de la variante. Pero mi impresión es que no se han tomado medidas en esa dirección, en la dirección de detener la propagación, más que tratar de ver dónde diablos fue que se contagió la gente o con qué personas estuvo en contacto. Más que eso no hemos hecho mucho. O sea, si es que tú detectas un caso y detectas que pudo haber propagación comunitaria de ese caso dentro de cierta zona, esas zonas deberían estar en cuarentena ahora. O sea, no debería salir ni entrar nadie de esa zona, porque es muy transmisible. Una persona que salga transmite el virus aproximadamente 2 veces más rápido que con la variante de Brasil y aproximadamente 3 veces más rápido que con la variante original. Sí, muy bien. Yo leía información hace algún tiempo atrás, me parece que en el diario Concepción lo vi, o no sé si noticias.dec.cl,
por algunos datos que despertaban la preocupación de lo que estaba pasando con los adultos mayores, me parece, que estaban de nuevo como cayendo a los hospitales. ¿Estadísticamente hay algo de eso, profesor? Sí, exactamente. Nosotros hemos estado viendo con detalle eso, qué es lo que ha pasado con las hospitalizaciones. Y efectivamente lo que uno ve es que ha disminuido el número de hospitalizados en rango etario más bajo, pero ha aumentado el número de hospitalizados en rango etario más alto. Ahora, hay distintas razones por las cuales pasa esto. Una razón plausible es que efectivamente se esté perdiendo la inmunidad de las vacunas, porque los rangos etarios más altos fueron vacunados con anterioridad. Pero además, en el momento de un colapso del sistema de salud, ¿ya? Lo que ocurre es que se le da prioridad de cama a la gente más joven, ¿ya? Entonces nosotros vemos que cuando colapsó el sistema de salud, efectivamente hubo muchos jóvenes hospitalizados, pero hubo muchos, digamos, adultos mayores que no fueron hospitalizados, y vemos que efectivamente necesitábamos más camas. O sea, nuestro modelo predice cuántas camas se necesitan, y nos dimos cuenta de que en mayo o junio no teníamos suficientes camas. Entonces, básicamente, lo más probable es que durante ese tiempo los adultos mayores no se hospitalizaron. O sea, no se decidió hospitalizarlos para darle prioridad de cama a gente más joven. Ahora, lo otro que es importante que uno puede ver es qué es lo que ha ocurrido con los fallecimientos, ¿ya? Porque ahí como que uno pierde, cuando no tenemos camas, como que perdemos un poco digamos, el rastro de los contagios en los adultos mayores. Pero si nosotros vemos los fallecimientos, vemos que efectivamente hay un aumento de los fallecidos en los rangos etarios de 70 a 79, o incluso ligeramente en los de 60 a 69. Entonces eso es preocupante también. Sí, lo que confirma la idea de la tercera dosis, porque ya empezamos proceso de vacunación el 25 de diciembre, me acuerdo clarito. Entonces llevamos ya más de medio año vacunando, y por lo tanto las primeras personas que se vacunaron, los adultos mayores, ya llevan ya 2 o 3 meses con las 2 dosis, y sabemos que en ese transcurso de tiempo empieza a bajar un poquito la inmunidad, y por eso eventualmente la tercera dosis parece como una muy buena opción, ¿o no, profesor? Lo último ya para terminar. Sí, exactamente. O sea, yo creo que ya no hay una pregunta si necesitamos o no una tercera dosis, la pregunta es cuándo la van a implementar, básicamente. Que no es una respuesta fácil, ¿ya? Por muchas razones. Primero, queremos ponerla en el momento en el cual es recomendado ponerla, pero además tenemos que tener acceso a esas vacunas, y había una competencia súper fuerte internacional para comprar las vacunas. Entonces, por ejemplo, AstraZeneca dice que debiesen agregar una dosis adicional después de 6 meses. ¿Ya? Es un estudio que se hizo en AstraZeneca. Sinovac dice que necesitamos una tercera dosis también. Sin embargo, esto digamos, esto sale como desde el vocero de Sinovac, entonces no tenemos el estudio, ¿ya? Entonces medio así como, bueno, les creo nomás. Claro. Y en realidad, y todos por supuesto están preparando una vacuna para la variante Delta, que es el problema que tenemos actualmente. Muy bien. Queremos agradecer el contacto con Guillermo Cabrera, que a mí me conforta, está feliz con las cifras, seguimos bajando, pero si mañana efectivamente, que es la conferencia de prensa del Ministro de Salud, no hay anuncios importantes que permitan controlar el tema de la variante Delta, modificaciones del plan paso a paso, pero específicamente con la variante Delta u otra variante eventualmente, ponernos en ese escenario, la verdad es que podríamos esperar que eventualmente en 2 meses más podríamos estar con un nuevo pic. Muchas gracias, don Guillermo, ha sido muy gentil por atender el llamado de TV Noticias nuevamente, que esté muy bien. Gracias a usted. Un último mensaje que es súper importante. Dígame. Es que la vacuna es efectiva. Todas las vacunas son efectivas. O sea, necesitamos que todos nos vacunemos. Es súper importante. Si no, vamos a tener un rebrote mucho más grande de lo que podríamos tener. Sí, eso ya está. Así que todos a vacunarse y a cuidarse. Eso ya está súper, ultra sabido. Son efectivas, en mayor o menor porcentaje, pero son todas efectivas. Muchas gracias, Guillermo, que esté muy bien. Gracias a usted. Nos vemos bien, y con Guillermo Cabrera, este pequeño análisis que hicimos de cómo avanza la pandemia. Nos vamos rapidito a la pausa comercial, volvemos de inmediato. En breve regresamos con TVU Noticias.
Este 2021, Ruta Constituyente está de regreso con la conversación constitucional urgente. Participación ciudadana, salud, bienestar son algunos de los temas que vamos a tocar semana a semana en nuestro programa que usted podrá seguir a través de las pantallas de TVU todos los jueves a las 22 horas. No se olvide, Ruta Constituyente, la conversación constitucional con las voces expertas y ciudadanas de la región del Biobío hasta sus hogares. Bienvenidos a la comunidad del contenido día jueves, como la Laguna Grande de San Pedro, para poder recorrer y disfrutar de la naturaleza acá en nuestra zona. Sí, sería ideal hacerlo sin mascarilla, no estando en cuarentena, y lamentablemente no es así porque... Cortina musical, Jaime, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, Connie, ¿cómo estás tú? Bien. Mi alumna estrella. Tengo un súper exclusivo. Ningún medio tiene la noticia, ni siquiera en redes sociales, porque esto sucedió anoche, la reunión. Un nuevo hallazgo de monito del monte, pero esta vez en Chiloé. Especial de series con Francisco Pino, periodista de FICIF. Realmente la encontré bastante buena, ¿Enganchaste? argumentalmente te desafía. Sí, muchísimas gracias por su sintonía. Nosotros ya nos reencontramos mañana a las 14:30 horas. La comunidad del contenido por las pantallas de TVU. Ha nacido un nuevo lugar, donde todos pueden aprender y divertirse, donde la imaginación no tiene límites, donde puedes disfrutar en familia, descubrir mágicos mundos, conocer a nuevos amigos y donde todos pueden ser parte de él. Bienvenidos a la nueva señal infantil nacional, TV Educa Chile. Despierta, descubre, crea y diviértete con contenido exclusivo creado para público infantil y familiar, disponible en señal abierta digital para todos. Sé parte de TV Educa Chile, la nueva señal infantil nacional. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a retomar el contacto con uno de nuestros equipos en terreno. Javier Monsalve nos está llamando nuevamente. Javier, cuéntanos. Adelante, por favor. Sí, Hugo, hablemos un poquito de la encuesta CACEN, resultados que se dieron a conocer ayer, y hay bajada regional sobre la pobreza, línea de la pobreza en nuestro país y también en la región del Biobío. Cifras que aumentan lamentablemente y que hacen un retroceso importante en el combate de la pobreza y también extrema pobreza acá en la región y también a nivel nacional. Sí, estuve viendo las cifras. La verdad que lo que hay es un aumento, entiendo yo, de la pobreza en la región del Biobío cercano al 0,9%. Lo que no sería un aumento tan importante, considerando, Javier, si me lo permites, el contexto en el que estamos, digamos una pandemia, casi 2 años, tras un estallido social, en fin. Entonces, claro, no parece muy significativo ese aumento, pero sí hay un aumento importante del 5% o algo así, me parece, no sé. 5,4. De la extrema pobreza. Y ahí es donde efectivamente, como lo dijimos al principio del programa, digamos, cuando hay estos problemas, siempre los más abandonados por nuestra sociedad son siempre los más perjudicados, lamentablemente. Sí, por supuesto. Y es lamentable porque, claro, hay un retroceso y la pandemia ha impactado duro en este tema. Incluso es una de las principales razones que dan las autoridades de la Seremi de Desarrollo Social, o por lo menos el Ministerio también de Desarrollo Social,
respecto al aumento de la pobreza de nuestro país, lo que desacelera el combate de la misma. No hay duda que se busca erradicar de nuestro país. Se había avanzado bastante en los últimos años, los últimos 5 años, pero claro, la pandemia golpea duro. ¿Qué dijo el Ceremi de Desarrollo Social respecto a las cifras del Biobío? ¿Cuánto aumenta o no? ¿Está por sobre el promedio regional? Escuchemos sus declaraciones. En el caso de la región del Biobío, está aumentado de un 12,3 a un 13,2, lo que nos posiciona como una región que está sobre el promedio nacional, que es 10,8% pobreza. Particularmente también refleja que hay un 5,1% de pobreza extrema, lo que nos lleva a redoblar los esfuerzos, pero también en el mismo sentido señalar que gracias a las ayudas que ha entregado el gobierno en este periodo de pandemia, particularmente lo que es el IFE, entre otras cosas, esta brecha se ha logrado reducir bastante de lo que pudo haber sido si es que esta ayuda no existiese. No cabe duda de aquello, el IFE vino a ayudar bastante y ahora que comienza el proceso de la ayuda universal, también lo podrá hacer. Las cifras podrían haber sido incluso un poquito de mayor preocupación, entonces no cabe duda de aquello. Lo cierto es que cuando hablamos de pobreza extrema, Hugo, hablamos de un término que lamentablemente muchas veces no se comprende bien, pero se resumiría en la no capacidad o la falta de ingresos al nivel de que no solo puedas no contar con subsidios, con servicios básicos, bien digo, sino que incluso para llegar a comer. Entonces no estamos hablando de algo menor. ¿Qué hablan o qué dicen respecto a las cifras de la pobreza extrema en la Fundación de la Superación de la Pobreza? Bueno, hablamos con su director regional, que nos comenta sobre lo que pasa acá en la región del Biobío y en qué sectores se vería más perjudicados respecto a esta encuesta. Escuchemos lo que nos dijo. Es un número bastante elevado, donde principalmente además uno ve variaciones y quizás uno de los temas más preocupantes y por lo que hacemos nosotros son estas variaciones en lo rural, donde también vemos familias que están hoy día cargando ahí importantes dificultades para sostener esta crisis sanitaria que se expresa también en una materia alimentaria. Hemos visto la proliferación de las ollas comunes, de los comedores solidarios, y eso de alguna manera era la antesala de los resultados que hoy día nosotros estamos evidenciando. Recuerdo muy bien el tema de los comedores comunes, también las ollas comunes. Lo vimos en más de alguna oportunidad y claro, él lo menciona, era como la antesala de lo que se venía, porque incluso los recursos que estaban para poder realizar esos comedores comunes, ollas comunes, también se agotaron. Entonces, ¿qué hacían esas personas que lamentablemente solo contaban con aquello para poder alimentarse? Sí, lo vimos profusamente aquí en Tepo Noticias, fue tema, de hecho, la proliferación, el aumento de manera importante de las ollas comunes. Ahí había un síntoma que ya da cuenta de que la situación estaba empeorando y muchísimo. También vimos un aumento de las personas en situación de indigencia, personas que empezaron a poblar, digamos, las calles de las principales ciudades aquí de la región del Biobío. Ahí también hay un aumento que, ojo, no se ha constatado todavía desde el punto de vista técnico, digamos, porque es difícil, yo entiendo, para las autoridades. Cuando preguntaba esto, ellos me han dicho, lo que pasa es que hacer un censo para gente de indigencia es súper complejo porque se mueven, no están con domicilio físico, entonces ubicarlos es complejo, pero sí, a simple vista uno nota que hay un aumento de la indigencia, que ya ni siquiera es extrema pobreza, es más abajo que la extrema pobreza, gente que no tiene nada. Entonces es una situación muy compleja. Tenemos ahí la radiografía, Javier, lo que me falta, o lo que nos falta a todos como sociedad, digamos, y de eso no se habla mucho, es qué hacer para ir superando este tema, qué hacer para ir permitiendo que las cifras no aumenten, sino que vayan disminuyendo, que la pobreza vaya disminuyendo, efectivamente. Y ahí siento yo que nos falta todavía una patita, digamos. Y nos faltaría bastante porque las cifras no son buenas. Y más que las cifras, siempre hablamos de porcentajes, pero son personas, estamos hablando de familias, de personas que tratan de sobrevivir día a día y que lamentablemente no tienen los ingresos para poder, como ya lo hablábamos, para la pobreza por lo menos tener acceso a servicios básicos, y ya en la pobreza extrema, ni siquiera contar con los ingresos para poder alimentarse. Entonces, es una situación bastante compleja y que muchas veces simplemente lo hablamos cuando
tenemos estos resultados de encuestas o aparece en la agenda algún caso en especial, pero lamentablemente debería ser tema nacional todos los días. Sí, el dato preciso, Javier, terminamos con esto, el dato preciso son cerca de 299.000 personas más o menos que viven en situación de pobreza en la región del Biobío y cerca de 85.000 que están en extrema pobreza. Imagínate, aquí en la región, ¿cuántos somos? 1 millón y tanto. 1 millón, seremos 1.100.000, no sé. De ellas casi 300.000 en situación de pobreza. Es muchísimo. Es realmente... Estamos hablando de un cuarto de la población. Sí, claro, de la por eso te digo, región es realmente harto, muchísimo. Muchas gracias, Javier Monsalvo. Hablamos, Hugo, que estés bien. Chao, chao. Nos vemos, ahí estaba esa radiografía de la situación de la pobreza en nuestra zona. Nos falta la patita, la otra patita. Ya, ¿qué hacemos ahora? Y de eso no hay mucho. El Ceremi algo dijo de los subsidios, pero esos son subsidios. El tema de fondo permanece. Vamos a una nota, vamos a ver una nota que reportó la colega Fernanda Vega y que da cuenta de un fenómeno que ha surgido en pandemia muy positivo, que es el tema de los deportes. La gente encerrada en pandemia, y cuando se ofreció la opción de salir a hacer deporte en determinado horario, la gente se tomó esa opción y muy en serio, y muchos lo usaron para hacer deporte, para salir un rato, para despejar la mente, y otros sencillamente para socializar. Fernanda Vega estuvo viendo ese tema y lo vemos en la siguiente nota. Fue en marzo de 2020 cuando los gimnasios cerraron sus puertas producto de la emergencia sanitaria, y así se han mantenido hasta la fecha, donde no podemos desconocer que es un rubro golpeado por la crisis. Pero enfocándonos en quienes utilizaban estos recintos, muchos buscaron otras alternativas. Y es que en el último tiempo en los parques y plazas se ha registrado un aumento de personas buscando un espacio para realizar actividad física. Así se evidencia, por ejemplo, en el Parque Ecuador, gente utilizando barras, máquinas de ejercicios, canchas, senderos para trotar o ciclovías. Y desde muy temprano para aprovechar, en el caso de los fines de semana, la franja deportiva. En la semana, por ejemplo, tu rutina de deporte, ¿cómo es? Trato de hacer pilates en el departamento, en mi casa. ¿Y los fines de semana? Aquí salgo a trotar y después llego a mi casa a elongar. Normalmente salgo al Cerro Caracol. Entro como a las 7:45, bajo como a las 9:05 y después me vengo a hacer ejercicio ahí en las barras. Otros también salen en familia para recorrer el parque y el Cerro Caracol, como Valeria y sus acompañantes. Pese a que pararon por un impasse en una de las bicicletas, lo solucionaron y siguieron con su paseo matutino. Lo mejor venir nosotros venimos del sector de los Lirios para acá a andar, igual para tomar un aire más limpio. Bueno, porque la semana no se puede por el trabajo, y el fin de semana venimos aquí un poco a hacer ejercicio, que no está de mal en estos tiempos. Y no solo quienes hacen actividad física de manera individual tuvieron que adecuarse a la emergencia sanitaria. Los deportes grupales también. Es el caso del Club Vóley Salud. Antes de la pandemia utilizaban un gimnasio cerrado, ahora practican en una de las canchas del Parque Ecuador. Nos juntamos 7:30 de la mañana. 7:30 estamos juntándonos los sábados y los días domingos. Así que, como comprenderán, a esa hora está todo escarchado, parece Narnia esto acá, pero venimos igual con el mismo ánimo, entusiasmo. Los chicos quieren practicar su deporte que tanto les apasiona. Así que, como te decía anteriormente, hemos estado con 3 grados, 0 grados, 1 grado. Claro, llegan muy temprano, alistan el lugar y comienzan el entrenamiento. La hora o las temperaturas para estos jóvenes no ha sido impedimento. Realmente hacemos el esfuerzo el fin de semana, pero hay que aprovecharlo al máximo. De hecho, los feriados igual tratamos de hacer lo mismo. Es difícil levantarse temprano los fines de semana, sobre todo para la gente que trabaja y todo, pero con ánimo. Más ahora que en esta instancia hay varios que tienen las 2 vacunas, bueno, tenemos el pase y todo. Solos o en grupos, ya sea con familia, amigos o compañeros, y respetando las medidas sanitarias, todos tienen el mismo propósito, el cual es hacer actividad física. Pero no solo coinciden en eso, y es que hacer deporte en el contexto en el que estamos, para muchos, también ayuda en otros aspectos. Es necesario porque estar encerrados casi toda la semana en la casa
es complicado y afecta mucho la salud mental de uno. Buscar y canalizar las formas de poder despejarnos mentalmente de todo lo que hemos estado viviendo. Por último, para sacar el estrés de estar conectado todo el día a clase online. Para desestresarse, para el tema laboral, para algunos a lo mejor carga laboral, para otros la falta de trabajo. Por supuesto, está todo el tiempo encerrado en la casa, la verdad que no funciona mucho. Se estresa uno demasiado con tantas cosas que tiene. Claro, todos coinciden en que hacer alguna actividad no solo ayuda para la salud física, sino que también mental, sobre todo ahora con la emergencia sanitaria. ¿Y usted en su casa hace algún deporte o actividad? No, yo no. Cuando salgo a trabajar, no. Fernanda Vega está en línea con nosotros. Ella elaboró esta nota. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Hugo. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, estaba viendo tu nota del deporte y claro, hacemos muy poca actividad física y algunos como yo en particular nos hemos visto terriblemente perjudicados por la pandemia, esa es la verdad, terriblemente perjudicados por la pandemia. Pero bueno, ahora abren los gimnasios, capaz que volvamos a los gimnasios, con precaución por supuesto. ¿Tú salías a trotar antes? No, sí, yo troto antes de la pandemia. Troto con alguna regularidad, pero no es lo suficientemente regular. Debería ser, no sé, 2 o 3 veces por semana, pero el tiempo no da para eso. Así que bueno, veremos si ahora que abren los gimnasios podemos incorporarnos. Veo que está en el puente Perales por la imagen. Cuéntanos, ¿qué nos vas a relatar? Así es, Hugo, porque hay que recordar que fue en noviembre del 2020 cuando el puente Perales sufrió con el impacto de un camión y que lo dejó en muy mal estado. Sabemos lo que generó, los atochamientos vehiculares que generó y la presión que también se registró por parte de la ciudadanía, por parte de autoridades para buscar una solución pronta a este puente que evidentemente conecta a Concepción con Talcahuano, con Hualpén. Es muy importante evidentemente este sector. Estamos viendo en imágenes el puente Mecano que se instaló poco después de cómo quedó la infraestructura de este lugar y ahora tenemos nuevas noticias porque se aprueba la calificación técnica del proyecto de reposición del puente Perales, es decir, se da luz verde para que puedan comenzar a trabajar en el futuro puente Perales. Ya las autoridades han hablado de lo que se espera poder construir en este lugar, un puente mucho más moderno al que contaban anteriormente. Tenemos declaraciones justamente del Ceremi de Vivienda y Urbanismo, quien se refirió entonces a la aprobación técnica de este proyecto. Pasemos a escuchar. La calificación técnica del nuevo y definitivo puente Perales, además de su conexión. Este es un puente que además se conecta con toda una red de transporte público, de corredores de transporte público que va a mejorar la conectividad de Talcahuano con la comuna de Concepción y a su vez con el área metropolitana del Gran Concepción. Esperamos con esto, junto con el municipio, poder estar iniciando obras el segundo semestre del próximo año 2022 y de esa manera reponer este puente y mejorarlo, enancharlo y también darle una infraestructura adecuada a los tiempos actuales. Esto va a ser una obra muy relevante, le va a dar más seguridad a las personas, nos va a garantizar que este va a ser un puente que va a cumplir con toda la normativa de seguridad y además va a ser un mejor puente porque va a tener un mejor ancho, va a permitir menos tiempo de traslado a las personas y se va a conectar con la red de corredores de transporte público que está planificado para el Gran Concepción. Además de las características que podrá tener este nuevo puente, el Ceremi también da una fecha. Se espera que para el segundo semestre del próximo año, el 2022, puedan comenzar las obras ya en la reposición del puente Perales, pero queda una etapa bastante compleja y que las autoridades también esperan que se pueda desarrollar lo más rápido posible, que es la cantidad de dinero, los recursos que necesitan para este proyecto. Hablamos de 6.164 millones de pesos, un monto no menor, y sobre eso justamente el alcalde de Talcahuano se refirió. ¿De dónde van a sacar estos dineros? Justamente a eso responde. Así, efectivamente, este puente estaba considerado cambiarlo o hacerlo nuevo
cuando se hiciera el corredor de transporte público que iba a unir, el nuevo corredor de transporte público que iba a ser la autopista de Concepción-Talcahuano. Con el incidente del camión que terminó por dañar este puente, esto cambió el eje y hubo muchas críticas en su momento cuando se decía que esto se podía demorar mucho en la construcción. Ahora empezar a buscar los recursos, que esperamos sean sectoriales, porque si son del gobierno regional, lógicamente va a tener una demora adicional. Nosotros sabemos las condiciones del gobierno regional hoy día, tiene que pasar por votación de los consejeros y por eso queremos que la primera instancia de búsqueda de estos recursos sea a través de dineros sectoriales que provengan directamente del Ministerio y con ello avanzar más rápido en la reposición del puente de Perales. Claro, fondos sectoriales entonces y no solamente desde el Consejo Regional, es lo que se espera desde el municipio de Talcahuano para la reposición del puente Perales. Y yo acá tengo algunas de las características de este proyecto. Se considera una nueva estructura, Hugo, de 47 metros, una calzada de 8 metros y veredas de 2,3 metros, además de una conexión entonces con la autopista con Avenida Colón, mediante 400 metros de un corredor de transporte público y a los costados 2 pistas por sentido para los vehículos particulares. Entonces, ahora ya comienza toda esta etapa de la búsqueda de los recursos, donde el alcalde de la comuna Puerto indicaba, ojalá que no solamente sean por FNDR, sino que también sectoriales a través del ministerio directamente, y se espera poder comenzar con las obras el segundo semestre del próximo año. Yo creo que el segundo semestre del próximo año es muchísimo tiempo. Yo creo que es muchísimo tiempo esperar. Pero uno entiende que si va a ser vía, como llaman, dineros sectoriales, vale decir, en el fondo de los ministerios, en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, digamos, esto debería entrar a presupuesto para el próximo año. Y por eso supongo yo que se da esa fecha, digamos, porque el presupuesto del año 2022, en este caso Fernanda, se estudia ahora, en el segundo semestre de este año, 2021, se estudia el presupuesto para el año 2022, y ahí hay que adjudicar los recursos para el próximo año. Y ahí, en esta partida presupuestaria en vivienda y urbanismo, debe entrar, ¿cuánto dijiste? ¿6.000 millones de pesos más o menos que es lo que cuesta? Ahí deben entrar esos 6.000 millones de pesos. 6.000 millones sí, de pesos. Ahí deben entrar para el próximo año, pero de igual forma, segundo semestre del próximo año aparece como lejano. Pero bueno, yo entiendo que la burocracia un poco es así. Sabemos, y nosotros aquí en Concepción tenemos la experiencia de puentes que no se terminan nunca. Entonces, en ese contexto, claro, el segundo semestre del próximo año aparece como una buena fecha. Pero yo creo que igual es largo, porque de ahí empezará la construcción, se demorará ¿cuánto? ¿Un año más, eventualmente? Y eso significa cortar definitivamente la vía. No, tengo la sensación que es cortar definitivamente la vía con el impacto que eso tiene para la gente en el puerto de Talcahuano. Bueno, pero ahí está la información. Muchas gracias, Fernanda Vega, que esté muy bien. Que esté muy bien, Hugo. Buenas tardes. Chao. Se ha aprobado el tema técnico para el puente Perales, la aprobación técnica. Ahora viene el tema de la búsqueda de recursos y el próximo año, el segundo semestre, eventualmente empezaría recién a construirse. Si todo anda bien, si no, se va a atrasar más todavía. Bien, terminamos TVU Noticias, les agradecemos la compañía, lo invitamos para que hoy a las 20 horas nos sintonicen nuevamente, estaremos con TVU Noticias, edición central. Muchas gracias, buenas tardes.